7:45 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a este espacio al doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que ya nos acompaña. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. No, a usted para acompañarnos en este análisis sobre lo que ocurre con la función judicial que está en el ojo del huracán. Seguimos conociendo el caso de jueces que son detenidos dentro de casos donde se ha visto también que la justicia, pues, sometida al mejor postor. No la justicia, jueces realmente, con un mal proceder. Ejemplo de eso, los casos Metástasis, Purga, Plaga incluso, ¿no? Y dentro de eso de ahí, una justicia, como digo, que pasa por su peor momento. ¿Cuál es su evaluación, su radiografía de lo que se está viviendo actualmente? En mi calidad de expresidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, no puedo negar, es indudable que la justicia tiene problemas. Sin duda no se puede generalizar, pero ha habido varias irregularidades, varios casos de corrupción, metidas de mano de la política en la justicia, afectación a la independencia judicial. Es indudable, eso no se puede negar. Tenemos que ser críticos y autocríticos. Pero algo más, yo creo que es fundamental diagnosticar cuáles son los problemas que nos han llevado a este estado actual de cosas y desde luego mirar qué propuestas tienen que haber para reformar y cambiar esta penosa y lamentable situación que indigna, que duele y preocupa a los ecuatorianos. Yo encuentro fundamentalmente dos aspectos. Recordemos que la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, es la que determina el Consejo de la Judicatura y sus atribuciones. Y de forma también clara debo decirlo, el Consejo de la Judicatura es un organismo que tiene origen político. Ahí están las evidencias, no quiero ir en contra de tal o cual persona. Ahí están las evidencias en donde el Consejo de la Judicatura ha permitido que ingrese la corrupción, se ha cooptado a jueces, se les persigue, se les atemoriza, o algunos son complacientes o adulan al Consejo de la Judicatura, que tiene un origen político y que han privilegiado el interés político. O vamos a negar que se han repartido las provincias como una torta, las direcciones del Consejo de la Judicatura, el control disciplinario. Tiene que cambiarse la estructura de la función judicial. Yo creo y propongo que tiene que existir un Consejo de la Judicatura, una reforma constitucional seria en la que pueda ingresar a trabajar la sociedad civil y la academia, alejado definitivamente de los intereses políticos. Yo creo que quienes sean los próximos candidatos a presidentes de la República, asambleístas, deben tener un pacto social serio con el Ecuador, reformar la justicia de manera profunda, rotunda y definitiva. Si es que no existe esto, escúchenme bien, ecuatorianos, si no existe una reforma del sistema penal y de la justicia, estamos mintiéndonos. No va a haber un combate a la criminalidad, a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado, que tanto daño hace al país. Desde luego también los jueces, no se generaliza, pero también los jueces, en donde hay varios casos de corrupción e irregularidades. ¿Qué propongo al país como ciudadano y como expresidente de la Corte? Tiene que existir una evaluación, pero no de un órgano politizado, una evaluación a todas y todos, seria, técnica, por ejemplo, de un organismo internacional con veeduría ciudadana. Y los jueces honestos, los jueces correctos, no debemos temer a esa evaluación, porque sabremos superar la evaluación y por fin, para que no se generalice, para que no se nos meta a todos en el mismo saco y los malos elementos se vayan definitivamente de la función judicial, porque no solo que nos hacen quedar mal, sino provocan daño al país. Pero esa evaluación no le corresponde al Consejo de la Judicatura precisamente. ¿No se ha pasado por alto eso, que es una de las funciones que también tiene que cumplir ese Consejo de la Judicatura y que se ha venido posponiendo, que ha quedado de lado, que no se lo ha venido realizando con regularidad? ¿Eso también no forma parte de las causas que han originado el problema en la función judicial? Por supuesto, y además cuando ha existido evaluaciones, no lo digo yo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una evaluación y muchas veces se ha hecho críticas no solo al actual Consejo, esto se arrastra históricamente en el Consejo de la Judicatura, la falta de evaluación, el nombramiento de jueces, la falta de presupuesto, de recursos para la función judicial, ha sido la última rueda del coche, hay que decirlo.
En algún momento, cuando presidíamos la Corte, defendíamos la institucionalidad, la independencia y le pusimos en el más alto nivel a un verdadero poder del Estado. Pero por eso mismo, un Consejo de la Judicatura que se atrevió a suspenderme en 2 oportunidades, se nos quiso sacar a la fiscal general del Estado cuando presidía el doctor Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura. Ya estuvo en el orden del día su destitución, sin tener competencias para aquello. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos preocupa? Un Consejo de la Judicatura que está presto a nombrar a magistrados de la Corte Nacional. Antes, ¿qué sucedió? Se dejó sin efecto, se nulitó el proceso de nombramiento de jueces. ¿Por qué? Por irregularidades. Y debo decirlo con absoluta sinceridad y con respeto a mis propios compañeras y compañeros. Fui quien propuso que se nulite ese concurso. Fui quien propuso al Pleno que retirarle la confianza al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Y fui cuestionado. Hubo titulares que dijeron, Iván Saquicela se queda solo en el Pleno de la Corte. Iván Saquicela se queda solo. Ahora nos asiste la razón, los acontecimientos. Solo es que la defensa de la institucionalidad. Yo creo con absoluta sinceridad de que si no existe una reforma constitucional a la institucionalidad y una reforma seria, profunda, rotunda, definitiva de la justicia, pues lo estamos engañando o engañamos al país. No será posible combatir la criminalidad que tanto afecta a los ecuatorianos. Doctor, muchas pero veces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto de esto responde también quizás a una politización de la justicia? Y partiendo de eso, ¿puede funcionar una reforma sin incurrir en lo que hoy se está viendo? Es que precisamente por eso digo que los actores políticos, los propios funcionarios de la función judicial y los ciudadanos debemos comprometernos a una reforma profunda y seria, alejada definitivamente del interés político. Mis compañeros, los judiciales, saben que no miento. Ha habido politización metida de manos de la política en la justicia. Yo estoy diciendo con absoluta certeza y verdad. Entonces, si queremos cambiar, esta situación tiene que ser desterrada. Pero muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es de que, más bien por el interés político, se calla, se teme. Muchas veces jueces que que van al adulo o ser complacientes con el poder político. Esto tiene que cambiar. Yo creo que la reforma institucional de la justicia es fundamental. Y desde luego, la conducta de los jueces del país, que no son todos, pero justamente en una evaluación técnica de un órgano internacional, sin política, sin intereses personales, nos va a llevar a que quienes sean malos funcionarios salgan de la institución y los buenos jueces sean respaldados. No hay cómo dejar también de reconocer. Usted apela, doctor, perdón que le interrumpa, usted apela a un organismo internacional, no confía en el actual Consejo de la Judicatura. Yo creo que no, hay que ser claros. Tiene un origen político. Puede haber en muchos vocales a lo largo de la historia del Consejo de Judicatura personas bien intencionadas. Puede ser, pero es un tema institucional. ¿Quién puede negar en este país, un académico serio, un jurista serio, quién puede negar que el Consejo de la Judicatura siempre metió las manos de la justicia? Mire usted ahora mismo, tengo que decirlo, soy un juez, pero tengo que defender la institucionalidad, nuestro trabajo y nuestra propia dignidad. ¿Cómo es posible escuchar al expresidente de la República, Rafael Correa, decir que ya falta poco para regresar? ¿Qué significa regresar? Meter las manos en la justicia. No lo digo yo, no es mi opinión. Existen sentencias firmes, como por ejemplo en el llamado caso Sobornos. Sentencia firme. ¿Qué es lo que se pretendió en la Asamblea Nacional? Reformar la ley para, mediante recursos de revisión, permitir impunidad. Y si ahora se dice que se va a regresar, ecuatorianos, eso significa meter manos en la justicia para revisar los casos que se ha condenado, que la Fiscalía ha acusado y los jueces de la Corte Nacional hemos condenado. Significa perseguir a la fiscal, a los jueces, desprestigiarlos. ¿Para qué? Para deslegitimar las sentencias.
Esa es la verdad. Por eso nos vemos en la necesidad imperiosa de cambiar la justicia y de defender la institucionalidad. Caso contrario, el país está en serio peligro en su institucionalidad, en su democracia, y no cambiará la corrupción, el crimen organizado que tanto afecta a las familias ecuatorianas. Pero en este caso que usted menciona, para que el expresidente Correa regrese, usted señala que debe meterse la mano en la justicia. ¿Bajo qué argumentos se pueden revisar entonces esas sentencias que usted bien ha señalado están en firme? La sentencia, aquella se encuentra firme. La única posibilidad sería un recurso de revisión que está previsto en la ley. Empero, lo que se ha señalado y lo que se ha cuestionado es desde un punto de vista político. Aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente. El expresidente de la República, a mí personalmente, me ha calificado como el juez del influjo psíquico. Y hay muchos que sin revisar la sentencia, actores políticos y otras personas que dicen que al expresidente será condenado por influjo psíquico. Ecuatorianos, atención a lo que voy a decir. Tiene que quedar claro en forma definitiva. Falso de falsedad absoluta, no será condenado por influjo psíquico. Revisen, por favor, especialmente los jóvenes, Código Orgánico Integral Penal, artículo 42, numeral 2, literal A. 42, 2, literal A del Código Orgánico Integral Penal. Se llama autoría mediata. Lo que sucede es que la doctrina, a quien instiga a cometer un delito, dice que determina psíquicamente, porque no se trata simplemente de que alguien aconseje a otro cometer el delito, sino que lo determine, que incida psíquicamente. Y lo que hace la sentencia nada más es usar una expresión doctrinaria aceptada mundialmente de influjo psíquico, pero la condena es por autoría mediata, es la persona de atrás. Si Juan incide en Pedro de que Pedro mate a María, tiene que responder Juan, que incide psíquicamente en Pedro, y tiene que responder Pedro. No engañemos al país. Y yo no doy opiniones personales, eso consta en la sentencia. Revisen, es autoría mediata. Pero ¿qué es lo que sucede? Tratar de jueces del influjo psíquico, jueces corruptos, la fiscal con tantos calificativos que le dan, ¿es para qué? Para desprestigiarnos, para deslegitimarnos y buscar la impunidad. Y si es que llegan a tener el poder para perseguirnos, lo harán. En cada elección presidencial y de asambleístas parece ser que se pone en juego la impunidad y se nos dice de forma desvergonzada en la cara de los ecuatorianos. Por ello es que los jueces hemos tenido que tener la valentía y el coraje de cumplir nuestros deberes. Así como digo que hay corrupción, así como hay malos jueces, digamos al país, como nunca antes en la historia de la Corte Suprema y Nacional, nunca antes hubo tantos casos de fuero, ministros, expresidentes, vicepresidentes, etcétera, la fiscalía acusando y los jueces condenando. Entonces no se puede engañar y mentir al país. Incluso brevemente aprovecho para decir, en mi caso personal se ha dicho que yo he puesto a Wilman Terán en la terna. Falso. El Pleno de la Corte impuso, esa es la verdad, impuso con 14 firmas. Me vi obligado, de conformidad con la ley, en convocar al Pleno. Y ahí surgió la terna en la que surgió Wilman Terán también. De modo tal que tengo que ser claro y enfático que este tipo de cosas no pueden volver a suceder. Y en ese sentido tenemos que ser críticos y autocríticos. Si sinceramente queremos cambiar la justicia de este país, que afecta seriamente no solo a la institucionalidad, sino incluso a la inseguridad que provoca o coadyuva a la inseguridad de los ecuatorianos. Es una cadena, doctor, y todo requiere de decisión política y de cambios definitivamente. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con su análisis sobre su visión sobre lo que está pasando en esta función judicial que lleva a que 9 de cada 10 ecuatorianos no confíen hoy por hoy en ella. Que tenga un buen día. Son ya las 7:59 de la mañana. Gracias por el diálogo. Buen día. Gracias nuevamente. Ya estamos despidiendo este espacio de noticias. Milton. Sí, terminamos, nos hemos pasado de tiempo. Estos que entrevistan cómo se pasan el tiempo. Perdón, productores. Tengan buen día. Nos vemos. Buenos días.